queremos presentar de manera rápida una idea que empezó como una aventura con mi colega Adriana, y damos gracias a Senacid, quien financió esta aventura después de haber presentado una propuesta. Y básicamente surge justamente de la idea, primero del trabajo que tienen los maestros de integrar materias dentro del aula, de no pensar en la ciencia, las matemáticas, el español y las artes de manera independiente, sino en una forma completamente integral y real, que así es como nos comportamos en la vida. Entonces, bueno, tuvimos como educadoras que somos las dos, era desarrollar una herramienta educativa que justamente conecte el trabajo de los maestros en las aulas con justamente esta otra gran herramienta didáctica que por lo que veo queremos, ¿verdad?, desarrollar, y son muy valiosas, que son los museos. Que incluso yo no trabajo en un museo, estoy más relacionada con un centro natural, pero que realmente funcionan lo mismo. Hay mucha información, hay mucha riqueza, hay muchas herramientas que tienen que ser aprovechables por los maestros principalmente y con sus alumnos. Entonces los objetivos es, a través de material didáctico previamente desarrollado, apoyar la formulación de las salidas escolares a un museo o sitio patrimonial como parte de un proyecto de aula. O sea que ya no queremos cambiar esa idea de la visita, el paseo a estos lugares, el día diferente para los chicos, para que sea realmente una visita didáctica, que sea una lección de manera diferente, pero que donde la escuela se traslade, el aula se traslade a estos sitios. Brindar a los docentes materiales que conecten los contenidos curriculares que ellos conocen muy bien con el sitio y los objetos a visitar usando investigaciones reales hechas en Panamá. Es real también que, bueno, en el mundo en que ustedes están, la arqueología, la antropología, los maestros, nosotros en el área de las ciencias biológicas específicamente, los maestros no pueden dominar todas las disciplinas. Entonces es nuestro deber tratar de brindarles esas herramientas para que ellos puedan ir un poco más allá. También acercar la imagen del científico a los niños como un modelo más cercano y real, aquí y ahora. O sea, el científico no es un ser extraterrestre, ese solamente el niño súper inteligente en el salón, sino que es una persona real, que también tiene sus debilidades, y que cualquier niño puede convertirse en un gran científico. Bueno, ¿cuál fue la metodología de nuestro trabajo? Y el punto de partida es, bueno, como estamos relacionados con la institución Smithsonian, definitivamente una línea de investigación fue lo que nos motivó. En el proyecto se trabajaron dos unidades, la que voy a presentar ahora es la unidad relacionada con los trabajos hechos en arqueología por el doctor Richard Cook. Cada unidad consta de 3 partes. El cuento, supongo que para un maestro debe ser, y para un alumno debe ser mucho más lindo que el maestro llegue a primera hora de la mañana y les diga, hoy van a aprender, mejor dicho, hoy les voy a contar un cuento, en vez de decir, hoy van a aprender. Entonces, si empezamos con un cuento, damos una buena introducción. Lo que hacemos es un enganche emocional y de los chicos a la idea, ¿verdad?, al contenido. Creamos esa empatía, asombro y humor, como mi colega lo define, no puedo definirlo mejor. La segunda parte es una entrevista. Queremos que el niño conozca al científico, cómo piensa, dónde estudió, cómo se hizo científico, qué es eso de hacer científico, qué hace un científico en su tiempo libre, ¿seguirá haciendo ciencia? No sabemos. Entonces, bueno, lo hacemos de esa manera. Y la última parte es el proyecto indagatorio, donde realmente los niños, es un proyecto de aula donde los niños, bueno, hacen una observación, se hacen preguntas, hacen una hipótesis, genera una metodología de experimentación, toma datos, hace análisis y al final comunica, lo mismo que hace un científico. No tienen que estudiarse los pasos del método científico, ellos lo hacen así. Cada uno de los pasos o cada una de las partes de la unidad
fue evaluada y tuvimos el asesoramiento e incluso muchas sugerencias por evaluadores específicos. Entonces, para el cuento tuvimos una experta en literatura infantil, para la entrevista tuvimos una periodista que hizo sus observaciones, y una parte central de todo esto es que realmente la matemáticas es el centro a veces de todo. Entonces, a través de un proyecto que tiene un escenario, que es un proyecto científico, y en este caso de arqueología, enseñamos contenidos de matemáticas. En este caso, la unidad de tiempo es muy importante y está desarrollada para quinto grado. Entonces, lógicamente, necesitábamos profesores de matemáticas que también nos acompañaran y avalaran lo que estábamos haciendo. Por supuesto, todo lo que se hizo, que es un material didáctico para que los maestros lo usen en el aula y en las salidas del aula, está hecho, digamos así, con la rigurosidad que trabaja un científico. O sea, siempre estuvimos conectadas al científico que de alguna forma revisaba los contenidos que poníamos ahí. No inventamos nada, por las dudas. Bueno, los contenidos realmente necesitan estar conectados a los currículos. Por esa parte, bueno, el museo debe ayudar al docente a establecer las conexiones, de igual manera como adecuamos un producto a las necesidades del cliente. O sea, si queremos realmente que el museo sea una herramienta, y una herramienta muy valiosa para los maestros, necesitamos generar esos materiales, esas herramientas que el maestro pueda utilizar. Si esperamos que sea lo mejor desde el maestro, va a ser muy difícil. Quien sabe realmente los contenidos es el museo. También es una forma de encontrar conexiones, es decir, detrás de la información que aparece en las exhibiciones con la pregunta, ¿cómo saben esto? O sea, no es solamente el niño exponerlo a un objeto o a una información, sino tratar de descifrar cómo la gente del museo obtuvo esa información, cómo los científicos obtuvieron esa información, cómo saben eso. Bueno, entonces hacemos una conexión con una investigación real, y lo que ven ahí es un perfil arqueológico. Lógicamente, ustedes que son de esta profesión saben mucho mejor que nosotros que para que Adriana pueda llegar a sintetizar el Cerro Juan Díaz y los estudios que se hicieron ahí durante 10 años en eso, no fue tarea fácil. Gracias también al doctor Richard Cook, que de alguna forma sintetizó y nos dio esa dirección para poder determinar. Es un perfil real y porque sería incluso muy difícil llevar a los niños a un yacimiento arqueológico. ¿Tú quieres explicar algo más aquí? Adriana está muy enfermita y no puede hablar, así que yo hoy me desquito, hablo yo sola. El documento donde están todas estas 7 lecciones está en PDF, pronto va a estar en página web, si Dios quiere, del Biomuseo, más tarde estará en la de Smithsonian. Pero bueno, cada lección está muy utilizable para los maestros, cómo ellos planifican, tiene un objetivo general, tiene objetivos específicos, cuánto puede durar, dónde va a ser, porque tenemos actividades que son en el aula y actividades que son en el campo. Cuando digo campo, digo, por ejemplo, un museo de historia, un museo de ciencias naturales. Los procedimientos, incluso tiene actividades donde que son actividades puentes entre una lección y otra. Cada lección viene acompañada por formularios que guían la actividad de los chicos. Por último, bueno, también le damos una idea, es que los científicos después que hacen su ciencia tienen que comunicar. Bueno, los chicos después que hacen su investigación también tienen que comunicar, y lo que les ofrecemos como una idea, pero totalmente es libre, es hacer una especie de librito y ellos tienen que escribir la historia de su investigación. También
basado y guiado por lo que se hace en la educación formal, se hizo una rúbrica de evaluación, donde el maestro incluso tiene hasta eso ya casi comido, y puede ir midiendo los avances de sus estudiantes, principalmente si lo logra o si no lo logra. No hablamos de 1, 1,5 o 5. El cuento se llama La iguana de oro, y es un cuento, tiene mucha ficción, tiene mucho de imaginación y de creatividad, pero también tiene muchos elementos que son muy, muy importantes. Los personajes, como ven, sí, son imaginarios. Tenemos a Escarbadillo, que es el arqueólogo, que incluso es el arqueólogo que se formó con Richard Cook, no es cualquier arqueólogo. Y tenemos a Mengana, ¿no? Ana Mengana, siempre digo Juana Mengana. No, es Ana Mengana, y Ana Mengana es una iguana muy chismosa, reportera del Iguana News, o sea, no es cualquier iguana. Y resulta ser que se entera que encontraron una iguana de oro. Y para ella fue increíble, porque había escuchado que ella desciende de una iguana reina. Así que bueno, empieza su aventura buscando evidencias, ¿no? Y aprende mucho sobre qué es la arqueología y la importancia de observar un objeto, de inferir sobre un objeto, de interpretarlo, de juntar muchas evidencias, porque a veces con una sola no podemos saber la verdad. Les presento a Ana Mengana haciendo su entrevista a nuestro querido Dr. Richard Cook. Incluso dentro de los textos, ahora no tenemos tiempo, pero un maestro puede sacarle muchas cosas, comparar una entrevista con un cuento, por ejemplo. ¿Qué tiene de cierto? ¿Qué tiene de diferente? Los científicos envejecen, ¿no? Son muy guapos cuando jóvenes y después envejecen. Tienen nietos y disfrutan muchísimo el campo. ¿Y qué hicimos? Bueno, probamos esos materiales en varias escuelas. En una escuela se engancharon tanto y les gustó tanto que hasta realmente recrearon la historia de su escuela. Los chicos de 5º grado. Nunca jamás lo habían hecho en la escuela. Cada maestro lo utiliza teniendo en cuenta sus recursos. Las conclusiones de los docentes. Desde los docentes, los estudiantes trabajan con más entusiasmo, orden y disciplina, hacen preguntas, utilizan con sentido la palabra evidencia y quieren jugar a ser científicos como sus nuevos héroes. El material ayuda a correlacionar varias materias y se pudo ajustar a lo planificado con anterioridad, que ese era un punto muy importante. Las conclusiones desde el museo es que se puede conectar el centro o museo y la escuela al ofrecer materiales que relacionan la visita con el currículo. Las entrevistas pueden hacer de los científicos reales un modelo más cercano. Los docentes generan adaptaciones maravillosas adecuadas a sus niños, su realidad y sus capacidades. La historia precolombina, y esto me consta, la historia precolombina es casi inexistente en los referentes de los docentes. He estado en grupos donde prácticamente el 100%, si no el 99%, son chicos indígenas, y para el maestro y para todo su entorno, Panamá existe desde hace 1000 años, ¿no? Entonces es un trabajo enorme lo que hay que hacer. Los niños requieren manejar el concepto de tiempo de manera gradual, porque una de las cosas es que al final se hace, y debe estar desesperada porque no lo dije, se hace una línea de tiempo para que justamente poder empezar a entender qué es antes, qué es después y por qué, y relacionarlo. Las investigaciones reales pueden ser un contexto realmente vivo que da significado y genera actitud e identidad. La interpretación de las investigaciones requiere de una simplificación con sentido pedagógico, pero siempre con la rigurosidad. O sea, no podemos inventar y crear falsos creencias. Realmente el investigador en este trabajo es tan importante como el educador y el intérprete. Tenemos otros también ejemplos
por ejemplo, de una maestra en 4º grado que lo está aplicando, lo está adaptando y está usando y él lo está trabajando con la historia de La Chorrera, porque es de Panamá Oeste, y está utilizando el Museo de La Chorrera. Dice que nunca jamás los estudiantes habían usado. Son recursos realmente para utilizar. Creo que... Gracias, ¿no? No me olvides.